Tomadas las medidas, vamos a utilizar un papel, que va a ser un papel madera, un papel afiche. Lo posible es que esté limpio el papel, no utilicen papel de diario porque distrae, es chico y aparte está sucio, está muy escrito, entonces nos va a permitir armar bien nuestra moldería. Háganle un margen a ese papel de 2 centímetros en lo horizontal y 2 centímetros en lo vertical. Una vez que esté realizado el margen, ahí comenzamos a hacer nuestro molde. Eso nos va a dar un eje en el cual vamos a trabajar y la moldería ya nos va a salir centrada. No vamos a tener error en la construcción. Siempre corroboren que cada medida que ustedes vayan a realizar es desde el cero, no desde donde comienza la regla. Hay algunas reglas que comienzan desde el cero, lo utilizan desde ahí. Pero hay unas reglas que tienen un extra, entonces utilícenlo siempre desde el cero en adelante. Nosotros vamos a hacer 2 rectángulos. Al principio van a estar enfrentados uno al lado del otro, no los hagan pegados, sino que háganles una separación de 6 o 5 centímetros entre cada uno. Vamos a comenzar, cada rectángulo son iguales por las dudas, en este caso comenzamos con el de la espalda, y el largo de mi molde va a ser el largo talle delantero. Si, por ejemplo, mi largo talle delantero es 45, ese va a ser el largo del molde. Y después vamos a tener un ancho que es medio ancho de espalda. Si mi ancho de espalda me dio 50, bueno, va a ser la mitad, va a ser 25, poniendo ejemplo, ¿no? Entonces, los 2 rectángulos que vamos a hacer van a tener el mismo ancho y el mismo largo. Hasta ahora son iguales los moldes. Yo acá les muestro que trabajando en la espalda vamos a estar trabajando en esta porción de cuerpo para que ustedes se orienten. Entonces, vamos a tener el rectángulo ya realizado. Una vez que ya está hecho el rectángulo con el largo talle delantero, estamos haciendo la espalda, quiero que lo sepan, pero es con la medida del largo talle delantero. El medio ancho de espalda, cuando está realizado ese rectángulo, vamos a trazar una recta dividiendo el molde a la mitad, que me va a dar la medida de mitad talle delantero. Si, por ejemplo, medía 45 de largo, lo divido a la mitad. Me va a quedar de 22,5. Entonces marco un punto desde A hacia C y desde B hacia D a 22,5 centímetros. Siempre vamos a originar todas las verticales que tenemos que hacer en el molde desde A y desde B, siempre hacia abajo. Luego vamos a agregar la altura de busto. Siempre la altura de busto me tiene que dar por debajo de la medida de mitad talle delantero. No me puede quedar arriba porque ahí estoy haciendo mal el molde. Puedo estar errándole alguna medida, a lo mejor estoy haciendo el molde en vez de largo talle delantero, estoy usando largo talle espalda. Entonces ahí ya tengo que corregir el molde porque estoy usando otra medida. En cualquiera de los 2 moldes y en todos los talles, esto yo se los recalco, la medida del largo es largo talle delantero. Luego de dividir el molde a la mitad, que es la medida de mitad talle delantero, voy a agregar la altura de busto. Supongamos que mi altura de busto me dio 25. Entonces, desde A hacia C y desde B hacia D voy a bajar 25. Y la última medida que voy a colocar, que es una altura, es la altura talle espalda. Entonces, suponiendo que mi medida de largo talle delantero me dio 45 y mi medida de largo talle espalda me da 40, coloco 40, que es la medida de largo talle espalda. Esto también lo voy a replicar en el molde de la delantera. Si quieren ir agilizando los dos, hasta ahora los 2 rectángulos son iguales, no hay diferencia. Sí se van a empezar a diferenciar a partir de lo siguiente. Luego de haber colocado las medidas, que yo ya hice los largos, en la medida donde yo tenía altura de busto, también lo puedo hacer en el molde de la delantera, o sea, haciendo los dos, hasta acá se siguen pareciendo. Una vez que yo coloqué la medida de altura de busto, voy a colocar un contorno, que es el contorno de busto. Suponiendo que mi contorno de busto es 90, lo voy a dividir en 4. Y me va a dar 22,5. Entonces voy a poner desde la altura de busto 22,5. Y es probable
que me dé la misma medida que el rectángulo o se escape. La mayoría de las veces suele salir por fuera del rectángulo porque el contorno de busto es más grande que en sí el contorno del ancho de espalda, porque hay un volumen, entonces es normal que sobresalga. O a veces quede al mismo, puede quedar dentro del rectángulo, o sea, como tocándolo, pero casi siempre sale, así que en eso no se asusten si sobresalió de la medida. Otro contorno que voy a colocar acá es el contorno de cintura. Suponiendo que mi contorno de cintura es 80, lo voy a dividir en 4 y me va a dar también 20. Entonces yo voy a poner donde tenía altura, talle, espalda, la medida de la cintura. A veces me puede quedar adentro del rectángulo y en otras puede llegar como el borde del rectángulo. En algunos casos también suele sobresalir, pero como para que ustedes tengan un criterio, no se asusten si eso sucediera. Hasta acá el molde yo lo estoy haciendo con telas que no elastizan. ¿Por qué les menciono esto? Porque si yo estoy haciendo los rectángulos, tanto de delantera y espalda hasta ahora siguen siendo iguales, porque los dos tengo que aplicar estas mismas medidas, pero si voy a utilizar una tela elastizada, yo tengo que haberle hecho la reducción a los contornos. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo voy a utilizar una lycra, un modal, una seda fría, un encaje elastizado, telas que son elastizadas, yo previamente tengo que haber hecho la reducción. Esto lo quiero avisar porque si estaban pensando en hacer un molde con tela elastizada, al contorno de busto y al contorno de cintura hay que hacerle reducciones porque si no nos va a quedar suelto y la tela elastizada no va a hacer ese efecto de ajuste. Si es una tela que elastiza muchísimo como la lycra, y la reducción entre un 30, un 40 está bien, dependiendo si yo quiero hacer que quede muy ajustado o no. Si no quiero que quede tan ajustado, pero que sea cómodo, un 30% está bien. Sacando esta aclaración de las telas elastizadas y las reducciones, voy a volver al molde. Para continuar, si siguen haciendo delantera y espalda al mismo tiempo, los moldes se siguen pareciendo, hasta ahora son iguales. Una vez que yo ya termine de colocar los contornos, y en este caso que sobresalieron y quedaron así, lo que voy a hacer es, desde el contorno de cintura donde terminó mi medida, voy a prolongar una diagonal que va a pasar por el contorno de busto y se va a proyectar hasta la línea de mitad talle delantero. Que llegue hasta ahí. Esto es una diagonal que va a marcar el costado de la prenda. Ahora sí, yo voy a empezar a ver las diferencias entre el molde de la espalda y de la delantera. Esta parte la vamos a hacer solo en la espalda. En la espalda lo que vamos a hacer es, desde B en dirección a D, van a marcar un punto 4 centímetros, es decir, que van a bajar y van a marcar un punto 4 centímetros. Y desde la recta A y C va a suceder que van a bajar 2 centímetros. Y desde A hacia B vamos a poner una medida que es nuestro contorno de cuello dividido 6. Si, por ejemplo, mi contorno de cuello es 36, me va a dar 6. Si es 37, me va a dar 6,5, porque es muy probable que les dé 6,33 periódicos, pero redondeo a 6,5. Me puede dar 7. Obviamente, mi contorno de cuello puede ser más ancho, si lo estoy haciendo una prenda masculina, y va a ser más ancho, porque el cuello del hombre es más ancho que el de la mujer. Entonces, no hay inconveniente en eso, pero yo suelo marcar cuáles son los contornos más normales. Una vez que yo bajé esos 2 centímetros y me fui en el ancho desde A hacia B, la medida de mi contorno de cuello dividido 6, voy a hacer una suave curva acá en esta parte. Una vez que ya está marcado el cuello, voy a terminar de marcar una diagonal que va a ir en dirección al punto que bajamos esos 4 centímetros en la recta B y D. Entonces, marco el cuello y marco esta diagonal. Sobre esa diagonal, yo lo que voy a hacer es marcar mi ancho de hombro. Suponiendo que mi ancho de hombro es 12 centímetros, 13 centímetros, voy a marcar en esa diagonal esa medida. Y a partir de tener marcada esa diagonal, la medida del ancho de hombro, y recuerden que acá teníamos esta diagonal que se realizaba, es trazar una curva que me va a permitir hacer la sisa. Ya esto después voy a hacerles ejercicios para que ustedes los puedan realizar, para que les pueda salir más fácil. Si tenemos las reglas curvas,
lo ideal es utilizar la regla gota y ponen el que es el de la espalda y se arma la curva. O con la regla multicurvas, también. Pero si no tenemos ninguna, lo que se hace es trazar una línea recta, donde terminó el ancho de hombro. En la espalda nos metemos 1 centímetro hacia adentro. Desde esa recta marcamos un punto a la mitad y entramos 1 centímetro hacia adentro. Y ahí nos ayuda a hacer esta curva. Así que no se asusten, nos va a salir. Luego pasamos a la delantera, que recordemos que se construye igual que la espalda hasta la medida de colocar las alturas de mitad talle delantero, altura de busto, altura talle de espalda en la delantera. Colocamos nuestros contornos, igual que habíamos realizado anteriormente, y acá es la diferencia que tenemos en la delantera. Acá en B hacia D bajamos 3 centímetros, en la espalda bajábamos 4 y acá bajamos 3. Y después tenemos acá esta cuestión del cuello. Desde A hacia B sigue siendo mi contorno de cuello dividido 6. Suponiendo que es 36 dividido 6, me va a dar 6. Y desde A hacia C, lo que vamos a hacer es agregar esa medida de contorno de cuello dividido 6, 6 más 2 centímetros. Que esos 2 centímetros vienen de la espalda. Entonces, suponiendo que es 6 más 2 centímetros, y desde A hacia C, yo voy a bajar 8 centímetros. Esto también lo realizo con una curva, que me va a quedar mucho más marcada que en el molde de la espalda. Y en la diagonal que yo marqué desde haber hecho el cuello, la curva del cuello, hacia los 3 centímetros que bajé en esa diagonal, voy a poner mi medida de de ancho de hombro, que va a ser la misma que utilicé en la espalda. Ahí también hago el trabajo, si tengo las reglas curvas, lo marco hacia esa diagonal que yo había marcado en un costado. Si no tengo las reglas curvas, lo que voy a hacer es con una recta bajar hacia donde terminó ese ancho. Es mejor con una escuadra, les soy sincera. Suponiendo que me dé de largo 18 centímetros. Busco un punto a la mitad y en la delantera, a comparación de la espalda, voy a entrar 1,5 centímetros. Acá la delantera es más cavada. Entonces, eso me va a permitir hacer esta curva. Para finalizar el molde en la delantera, fíjense que acá lo que yo voy a hacer es bajar hacia C y trazar una curva suavemente hacia donde yo tenía marcada la cintura. Así es como me van a quedar los moldes, el molde de corpiño base. Recordemos que esto no es lencería, pero así se le dice el molde base de donde vamos a armar nuestra prenda. Esto es un molde base, no tiene ninguna forma y ahí es donde empezamos a hacer nosotros nuestras modificaciones. Así que primero lo ideal es tener el molde base, me va a quedar con un cuello muy cerrado, la sisa bastante pegada y luego comienzo a hacer esas modificaciones que vamos a hacer clase a clase. Pero para poder hacer esas modificaciones, primero tenemos que tenerlo realizado. Nos vemos en próximos videos donde vamos a realizar las correspondientes modificaciones respecto a la prenda que yo quiero realizar. Así que nos vemos en próximos videos.